Hola, ¿qué tal hermanos? Un gusto saludarles a todos nuevamente en este día, viernes, en nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Hoy concluimos el tema del trabajo como medio de santificación que hemos dedicado en este mes de noviembre. Gracias por su presencia. Vamos a encomendarnos al Señor. Vamos a terminar esta última parte revisando muy brevemente lo que es la Rerum Novarum y la Res Nove, que son dos documentos importantísimos en el magisterio de la Iglesia, que son la pauta para la incursión de la Iglesia en estos ambientes del trabajo. Vamos a estudiarlos muy brevemente, puesto que son documentos que necesitan estudiarse muy a fondo, pero aquí vamos a hacer un pequeño resumen que pueda ayudarles también a entender un poquito el aspecto de cómo la Iglesia interviene también desde los papas hacia el trabajo, ¿verdad? Y cómo repercute esto en algunas situaciones del mundo, especialmente en situaciones como en Morelos, donde un obispo dedicó parte de su ministerio pastoral a los sindicatos, a los trabajadores, a ser un medio para poder resolver conflictos entre las empresas y los trabajadores, don Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, y junto con él algunos otros sacerdotes que, imbuidos también de la teología de la liberación, hicieron fuerte este movimiento, esta ideología teológica en el estado de Morelos, ¿verdad? Y pues es parte de nuestra historia, parte de la historia de nuestra diócesis de Cuernavaca, como también parte de la historia en el Concilio Vaticano II. Pero vamos a ver las fechas son muy importantes, puesto que la Rerum Novarum fue de 1831, si no mal recuerdo, 1891, 5 de mayo de 1891, don Sergio fue obispo de Cuernavaca mucho tiempo después, y el Concilio Vaticano II, que también fue en el año de 1960. Bien, vamos a darle ahí pausa a esto. Vamos a invocar el nombre del Señor, a ponernos bajo su protección y pedir la intercesión de la Virgen María. Y con ello damos paso a estos dos últimos aspectos y ver qué tanto podemos sacar de estos dos documentos, la Rerum Novarum y la Res Nove. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos pues, hermanos, a la Rerum Novarum del 5 de mayo de 1891 del Papa León XIII. Dice el punto número 1 sobre este documento, sobre la situación de los obreros. Esta carta encíclica del Papa León XIII.
Dice, despertando el prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita a los pueblos, era de esperar que el afán de cambiarlo todo llegara un día a derramarse desde el campo de la política al terreno con el colindante de la economía. En efecto, los adelantos de la industria y de las artes que caminan por nuevos derroteros, el cambio operado en las relaciones mutuas entre patronos y obreros, la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría, la mayor confianza de los obreros en sí mismo y la más estrecha cohesión entre ellos, juntamente con la relajación de la moral, han determinado el planteamiento de la contienda. Cuál y cuán grande sea la importancia de las cosas que van en ello, se ve por la punzante ansiedad en que viven todos los espíritus. Esto mismo pone en actividad los ingenios de los doctos, informa las reuniones de los sabios, las asambleas del pueblo, el juicio de los legisladores, las decisiones de los gobernantes, hasta el punto que parece no haber otro tema que pueda ocupar más hondamente los anhelos de los hombres. Y aquí ya está hablando, ¿verdad? Y fíjense cómo va metiendo el Papa León XIII, está metiendo como un acto revolucionario en medio de la agitación del pueblo. Era una agitación porque venían muchos cambios en las artes, en la ciencia, en la política, en la industria, en la tecnología, aunque la tecnología se va a hablar más en la Res Nove, cuando se habla también con el tema de la globalización, pero aquí comienza a haber cierta tecnología, cierto avance industrial, que ese es el que más movimiento va a hacer, y ya está hablando aquí de algo que todavía al día de hoy se sigue estudiando y que sigue siendo un tema de, de discusión en todos los ámbitos, la riqueza en muy pocos, el aumento de la pobreza, el el hacer a un lado los trabajadores, el resguardar las ganancias de los patronos y esa desigualdad. Todo eso que hoy seguimos escuchando, el Papa León XIII lo vio desde 1891. O sea, el Papa León XIII tuvo esa visión y con la ayuda de sus obispos y sacerdotes y seguramente de muchas manifestaciones políticas, sociales, culturales de su tiempo, pues entró en ese ámbito y se quiso interiorizar precisamente en el mundo del trabajo. ¿Verdad? Esa es una aportación muy valiosa de la Rerum Novarum. Y quiero terminar el primer punto porque lo que sigue es también muy interesante. Dice, debiéndonos velar por la causa de la Iglesia, o sea, el Papa está viendo por la causa de la Iglesia y por la salvación común, creemos oportuno, dice, venerables hermanos, y por las mismas razones, hacer respecto de la situación de los obreros lo que hemos acostumbrado, dirigiéndonos cartas sobre el poder político, sobre la libertad humana, sobre la cristiana constitución de los estados y otras parecidas que estimamos oportunas para refutar los sofismas de algunas opiniones. Fíjense cómo el Papa León XIII ya desde ese momento se da cuenta de los peligros que pueden venir, ¿verdad? Como la situación de los obreros, de muchos que han sido denigrados, humillados, de muchos que tuvieron que morir en situaciones infrahumanas, ¿verdad? De muchos trabajadores. También dice el Papa sobre el poder político, que él ya lo está viendo como una cosa muy importante en los temas de estudio dentro de la iglesia, como también la libertad humana, puesto que le tocó también una visión de esclavitud todavía para los años de 1891 y en muchos ambientes, y que todavía en algunos lugares, aunque ya no se llama esclavitud, sigue habiendo gente que vive esclavizada, ¿verdad? Y como decíamos en uno de los anteriores programas acerca de todos aquellos que prostituyen o
trata de blancas, todo ese tipo de cosas que hacen que la vida del ser humano sea trastornada, sea tocada y sea eh, inclusive llegar a la muerte, ¿no? Tocada e inclusive a la muerte de las personas. Entonces ahí hay un ambiente, ¿verdad?, que el Papa está previendo desde aquella época y que hoy se da con mucha más fuerza. También habla sobre la cristiana constitución de los estados y otras parecidas que estimamos oportunas para refutar los sofismas de algunas opiniones. Y fíjense que esta cuestión de la cristiana constitución de los estados, hubo un momento en el que los estados, todavía en algunos países, llevan el nombre del santo en la ciudad capital del país, ¿verdad? En algunos otros llevan un título como El Salvador, ¿verdad?, precisamente hablando de Cristo. En fin, hay países que en algún momento llevaron el nombre cristiano del mismo Cristo o de alguno de los santos o de las vocaciones marianas, pero eh, hoy se ha dado por ir quitándoles los santos, inclusive los escudos de algunas ciudades, se las han ido quitando, puesto que como entró el tema precisamente del Estado laico, empezaron a quitar muchas situaciones por ahí que tienen que ver con la religión, ¿verdad? De hecho, uno de los lemas importantes de una de las universidades de México dice: por mi raza hablará el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando llega precisamente el positivismo en México, el liberalismo en México, le tumban eso del Espíritu Santo para dejarle: por mi raza hablará el Espíritu, ¿verdad? Entonces, y así, cada fecha, 5 de febrero, San Felipe de Jesús, por la fecha de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? La fiesta, no sé, del nacimiento de Cristo, como de vacaciones. El 1 de mayo, día del trabajo, San José Obrero, se celebra San José Obrero, ahora hay que poner el día del trabajo, ¿no? Y así se le han ido inclusive calles, ciudades, se le han ido quitando el nombre de los santos y le han ido poniendo nombre de políticos y de artistas y demás, que no está mal, pero fíjense cómo el Papa León XIII desde aquella época comenzaba a vislumbrar alguna situación de crisis que ya en su momento él lo estaba viviendo en su propia iglesia y a las afueras de la iglesia. Y eso se ha dado cuenta el Papa León XIII. Dice también en ese documento: este tema ha sido tratado por nos incidentalmente ya más de una vez, más la conciencia de nuestro oficio apostólico nos incita a tratar de intento en esta encíclica la cuestión por entero, a fin de que resplandezcan los principios con que poder dirimir la contienda conforme lo piden la verdad y la justicia. El asunto es difícil de tratar y no exento de peligros. Es difícil realmente determinar los derechos y deberes dentro de los cuales hayan de mantenerse los ricos y los proletariados, los que aportan el capital y los que ponen el trabajo. Es discusión peligrosa, dice el Papa León XIII, porque en ella se sirven con frecuencia hombres turbulentos y asuntos para torcer el juicio de la verdad y para incitar sediciosamente a las turbas, ¿verdad? Y aquí pensando precisamente en los sindicatos, en las manifestaciones, inclusive para agredir, para destruir, para separar. Hay quienes se involucran en situaciones de estas solo para destruir y no para llegar a un diálogo, no para llegar a acuerdos, sino para destruir. Por eso el Papa León XIII está viendo que hay peligro también en este tipo de personas que solo intentan degrinar y destruir al trabajador o a la empresa, ¿no? Gente turbia, dice, sediciosas, ¿no? Sea de ellos, sin embargo, lo que quiera, vemos claramente, cosa en que todos convienen, que es urgente proveer de la manera oportuna al bien de las gentes de condición humilde, pues es mayoría la que se debe indecorosamente en una situación miserable y calamitosa, ya que disueltos en el pasado siglo, los antiguos gremios de artesanos, sin ningún apoyo que viniera a llenar su vacío,
desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregado a los obreros, aislados e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores, ¿verdad? Entonces ahí también ya comienza a darse cuenta el Papa León XIII de las competiciones, ¿verdad? De eso que hoy en día puede causar en algún sector conflicto, por ejemplo, cuando ponen una tienda de conveniencia a un lado del mercado, a un lado de una tiendita y un abarrotes, y una de las dos tiene que caer porque tanto es la competencia individual que se pierde la colectividad, ¿no? Entonces, y no hay una sana competencia eh, en esos ámbitos, ¿no? Y lo vamos a ver, ¿verdad? El Papa León XIII lo veía y lo vuelve a seguir diciendo, ¿no? Después dice el Papa León XIII, eh, hizo aumentar el mal, la voraz la usura, la voraz usura, ¿verdad? Que reiteradamente condenada por la autoridad de la Iglesia, es practicada no obstante por hombres codiciosos y avaros, bajo una apariencia distinta. Añádese, dice a esto, que no solo la contratación del trabajo, sino también las relaciones comerciales de toda índole se hallan sometidas al poder de unos pocos, hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletariados. Y pudiéramos hablar aquí de todo el desarrollo que hace el Papa León XIII en esta encíclica, de la situación por la que están pasando y que seguramente sucederá, ¿verdad? Y que ha sucedido porque cuando lo leemos este documento, lo vemos en nuestra realidad y creemos firmemente que lo que dijo el Papa León XIII, como ese estudio, ese momento de dar unas palabras de aliento hacia este sector, ¿verdad? Lo vemos también el día de hoy. Lo vemos también el día de hoy con muchos síntomas que prevalecen como muy pocas personas se hacen ricas y hay mucho más pobres, la codicia y la usura, ¿verdad? El carcome a veces el dinero, no quiere uno soltarlo, no quiere uno hacer que una economía fluya, ¿verdad? Y los ricos se siguen haciendo más ricos y los pobres se siguen haciendo más pobres, ¿verdad? Y esa es una situación que dentro del ámbito de la iglesia pues siempre ha permeado toda la historia del mundo. Y las guerras, ni se diga, cómo destruyen la guerra, pueblos, cultura, sociedad, y hay que volver a levantar. Como también suceden situaciones en cualquier ámbito, en la educación, en la vida pública, en la vida política, en la vida de la familia, cómo se va inclusive destruyendo, transformando, cambiando la situación del mundo actual. Y por eso la Res Nove, que ahorita vamos a ir a ella, ya se mete ahora al ámbito de la tecnología y al ámbito de la globalización, ¿verdad? Y es muy necesario volver a las fuentes bíblicas, a la fuente de la liturgia, ¿verdad? A la Biblia, de la palabra de Dios, para de ahí tomar fuerza que reivindique el trabajo serio y los sacramentos, la liturgia, para seguir celebrando el misterio de nuestra salvación y el magisterio de la iglesia, los padres de la iglesia, los papas, para formar a la comunidad, formar a los fieles a que vean que su trabajo es digno, debe ser estable, hay deberes y obligaciones de ambas partes, como también una santificación. Como dijimos, santificar el trabajo con amor. Y así lo va desarrollando todo el documento del Papa León XIII. Son cerca de... son 42 puntos de los que va a hablar el Papa León XIII.
Bien, así en resumidas cuentas, ¿qué pudiéramos sacar de esto? Fíjense, algunas ideas principales de la Rerum Novarum son el apoyo al derecho de los trabajadores y formar sindicatos, reconocimiento del derecho a un salario justo, prohibición del trabajo infantil, reconocimiento de la propiedad privada, pero dentro de los límites de la justicia, la promoción de la colaboración entre clases sociales y la enseñanza de que la pobreza no es una deshonra. ¿Y qué significa Rerum Novarum? Pues de las cosas nuevas o de los cambios políticos, ¿verdad? Pero también, como lo acabamos de decir al inicio, la Rerum Novarum sobre la situación de los obreros, ¿verdad? Que ese es, digamos, es el tema central de la Rerum Novarum, ¿verdad? La Rerum Novarum de 1891 a esta fecha del 2024 ya lleva 133 años de haberse publicado esta encíclica del Papa León XIII. Hay que sacarle jugo, hay mucho que tomar de ahí de la Rerum Novarum, ¿verdad? El compendio de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Nos habla precisamente algunos aspectos, sobre todo el valor profético de la Rerum Novarum. Dice la doctrina social de la Iglesia: el curso de la historia está marcado por las profundas transformaciones y las grandes conquistas del trabajo, pero también de la explotación de tantos trabajadores y las ofensas a su dignidad. La revolución industrial planteó a la Iglesia un gran desafío al que el magisterio social respondió con la fuerza profética, afirmando principios de validez universal y de perenne actualidad para el bien del hombre que trabaja y de sus derechos. Y durante siglos el mensaje de la Iglesia se dirigía a una sociedad de tipo agrícola, caracterizada por ritmos regulares y cíclicos. Ahora había que anunciar y vivir el Evangelio en un nuevo aerópago, es decir, en una nueva transformación, un nuevo cambio, ¿verdad? En el tumulto de los acontecimientos de una sociedad más dinámica, más industrial, por eso se le llamaba así revolución industrial, teniendo en cuenta la complejidad de los nuevos fenómenos y de las increíbles transformaciones que la técnica había hecho posibles. Como punto focal de la solicitud que la técnica había hecho posibles, la pastoral de la Iglesia se situaba cada vez más urgentemente la cuestión obrera, es decir, el problema de la explotación de los trabajadores, producto de la nueva organización industrial del trabajo de matriz capitalista, y el problema no menos grave de la instrumentalización ideológica socialista y comunista de las justas reivindicaciones del mundo del trabajo. Y este horizonte histórico se coloca en las reflexiones y las advertencias de la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Y fíjense que es tan profético, por eso tiene este valor profético la Rerum Novarum, que precisamente hoy vivimos esta ideología socialista y comunista. Bien, nada más para que tengamos en cuenta que la Iglesia, aunque va lenta, ¿verdad?, en su camino, no va corriendo, sí va presurosa como María, pero no le está faltando el aire. Va al paso a paso para que nosotros podamos ir degustando, diluyendo, fluyendo, estudiando, interiorizando la importancia de ser un buen cristiano. Aunque las tecnologías, el mundo va avanzando, la Iglesia va caminando, va presurosa hacia el encuentro con el Señor, como la Virgen María, ¿verdad?, al encuentro de su prima Isabel, con ese servicio, con ese trabajo de María, de ayudarle a su prima Isabel. También la Iglesia va caminando y va presurosa la Iglesia al encuentro con su Señor, al encuentro solidario con sus hermanos. Y es ahí donde tenemos que poner nuestro granito de arena para seguir transformando el mundo, ¿verdad?, el mundo según Cristo, ¿verdad?
Por eso la Rerum Novarum, este documento tiene esa apasionada defensa de la inalienable dignidad de los trabajadores, a la cual se une también la importancia del derecho a la propiedad, al principio de colaboración entre clases y de los derechos de los débiles y de los pobres, de las obligaciones de los trabajadores, de los patronos y el derecho a la asociación, ¿verdad? Que es muy importante asociarse siempre dentro de un ámbito del trabajo. Y también a partir de la Rerum Novarum, la Iglesia no ha dejado de considerar los problemas del trabajo como parte de una cuestión social que ha adquirido progresivamente dimensiones mundiales. Y por eso después vendrá la Res Nove, que ahorita vamos ahí. Hay otro documento, otra encíclica que es la Laborem Exercens. Este documento enriquece la visión personalista del trabajo, característica de los precedentes documentos sociales, indicando también la necesidad de profundizar en los significados y los compromisos que el trabajo comporta, poniendo de relieve el hecho que surgen siempre nuevos interrogantes y problemas, nacen siempre nuevas esperanzas, pero nacen también temores y amenazas relacionados con esta dimensión fundamental de la existencia humana, de la que la vida del hombre está hecha cada día, de la que deriva la propia dignidad específica y en la que a la vez está contenida la medida incesante de la fatiga humana, del sufrimiento y también del daño y de la injusticia que invaden profundamente la vida social de cada nación a escala internacional. Fíjese todo lo que la Laborem Exercens, que es un documento que no nada más vamos a retomar esta parte, es también de un valor importantísimo la Laborem Exercens, porque nos ayuda a identificar cómo está a la deriva la dignidad, la propia dignidad humana, la fatiga humana, el sufrimiento, el daño, la injusticia que invaden en el ambiente social en el que estamos viviendo también, ¿verdad? El Papa Francisco ha estado invitando precisamente al cuidado del planeta Tierra, a entrar en la carne del otro, tocar la carne de Cristo en el otro, el ayudarse solidariamente con los demás, la sinodalidad, el caminar juntos, precisamente con ese sentido de volver a las bases fundamentales de nuestra fe cristiana. Y una de ellas es el valor del trabajo, como ya dijimos la vez pasada, con respecto a los hechos de los apóstoles. Todos, ¿verdad?, vendían sus cosas, sus terrenos, sus casas, sus productos y todo lo que juntaban lo ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles lo distribuían según la necesidad de cada uno. Es un valor importantísimo esta cuestión de la Rerum Novarum, de la Laborem Exercens y de lo que es el efecto de la Iglesia en medio de estos acontecimientos, ¿verdad? El trabajo es esencial y la clave esencial de toda la cuestión social que condiciona el desarrollo no solo económico, sino también cultural y moral de las personas y de la familia, de la sociedad y de todo el género humano. Y quiero compartir así como un pequeño paréntesis que nosotros hemos abordado este tema del trabajo como medio de santificación. Ahora podríamos agregarle como medio de santificación personal, puesto que la Laborem Exercens, esta encíclica, enriquece la visión personalista del trabajo, ¿verdad? Esa visión personalista nos hace ver también que la labor del ser humano en su constante estar, su constante trabajo, pues va siendo presente precisamente ese misterio del amor de Dios a través del trabajo. Bien, y bueno, esto es lo que realmente pudiéramos tomar un poquito de la Rerum Novarum, ¿verdad? Vamos entonces ahora a la Res Nove. Vamos a ver este otro punto. Vamos a dejarme llegar al punto.
La res 9. Ay, ya lo perdí. La res 9. Ujú. Vamos a ver esta otra parte. A ver. Bien, la res 9 es un artículo de la doctrina social de la Iglesia que está pues en el compendio también de la doctrina social de la Iglesia, que es del Magisterio, y habla sobre las transformaciones del mundo del trabajo desde una perspectiva ética e histórica, ¿verdad? Y sobre todo es un documento que tiene su base en la espiritualidad cristiana, que fortalece también la visión de los cambios actuales. Y son dos cosas. La cuestión del el, la globalización y eran dos cosas, la globalización de la época, a ver, vamos a ver, y la situación actual que estamos viviendo, ¿no? La cuestión, se me fue la otra parte, una es la, precisamente esa cuestión aquí lo estábamos, la globalización, bueno, ahorita lo retomamos. El, fíjense, la res 9. Bien, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, la res 9, es del Papa Juan Pablo II, el maestro de doctrina social, testigo de evangélico de justicia y paz. Bien, entonces la res 9 del mundo del trabajo tiene que ver con precisamente con esta participación del hombre. Fíjense, dice la res 9 que ante las imponentes res 9, las cosas nuevas del mundo del trabajo, la doctrina social de la Iglesia recomienda ante todo evitar el error de considerar que los cambios en curso suceden de modo determinista. El factor decisivo y el árbitro de esta compleja fase de cambios es una vez más el hombre, que debe seguir siendo el verdadero protagonista de su trabajo. El hombre puede y debe hacerse cargo y creativa responsablemente de las actuales innovaciones y reorganizaciones de manera que contribuyan al crecimiento de la persona, de la familia, de la sociedad y de toda la familia humana. Entonces aquí están las dos cosas, ¿verdad? Lo que les comentaba, la globalización y la tecnología. Si la Río Novarum hablaban de la industria, ¿verdad? De la revolución industrial, acá estamos hablando ya de un nuevo paradigma, que es la globalización, que ya ha cambiado porque para estas épocas de este siglo XXI estamos hablando ya del posmodernismo, inclusive ya ni posmodernismo, eh, y el avance tecnológico. Estos dos aspectos son fundamentales para el desarrollo de esta res 9, que también ya, hablando de la tecnología, a propósito de esta doctrina social de la Iglesia y la res 9, para esta época en la que estamos ahora, ha avanzado mucho el ambiente tecnológico, como también el ambiente globalista, posmoderno, como se le quiera llamar en estas épocas, siglo XXI, pero que ya ha ido transformando más cosas, ¿no? Se ha ido transformando más
el mundo ha ido cambiando a través de esas transformaciones y la iglesia va caminando también. Y nos los dice el documento, ¿verdad? Una de las cosas más complejas del mundo son las innovaciones tecnológicas y el cambio de época, ¿verdad? Por eso dice el documento que las innovaciones y las reorganizaciones, ¿verdad?, que contribuyen al crecimiento de la persona, de la familia, de la sociedad, de toda la familia humana, eso es bienvenido. Pero también hay cosas que denigran estos aspectos del trabajo, de la familia, de la sociedad y de la persona. Y nosotros lo vemos en estos tiempos. Así lo vemos, así lo vivimos. Es importante entonces para todos recordar el significado de la dimensión del trabajo a la que la doctrina social de la Iglesia enseña a dar la debida prioridad, porque el trabajo humano procede directamente de Dios, porque somos personas creadas a imagen de Dios, llamadas a prolongar, unidas y para mutuo beneficio, la obra creadora de la obra de la creación dominando la tierra. Y como dice el Papa Francisco, el cuidado de la tierra. No solamente Dios nos ha dado esa posibilidad de dominar la tierra, hacerla fructificar, de sacarle todo su jugo, pero también nos ha dado el Papa Francisco dice que hay que cuidar el planeta Tierra porque es nuestra casa, la casa común. Si dentro de esa casa común no la cuidamos, si no cuidamos a veces nuestra propia casa, se la descuidamos, obviamente el mundo, si lo descuidamos, pues se viene abajo. Como también es cuando no cuidamos nuestra casa, ¿verdad? Se ensucia, se huele, se llena de cosas. Ahora imagínense el mundo. Y así vive el mundo actualmente, ¿verdad? Bien, ¿qué nos dice además esta res 9? Bien, ese documento analiza también los cambios sin precedentes que se han producido en el ciclo productivo y la estructura del trabajo como resultado de la globalización y de la revolución tecnológica. También destaca que estos cambios tienen importantes consecuencias en la vida de los individuos y la sociedad, afectando las condiciones materiales, la cultura y los valores, ¿verdad? Y una vez les comentaba en una de estas transmisiones que tuvimos, cuánta gente vive ahora ya no del trabajo físico, como podríamos decirlo, antes era mucho más el valor del trabajo físico. Muchos ahora trabajan a través de estos medios de comunicación y que van ganando dinero también, simplemente por hacer un video, una transmisión, un podcast, no sé, cualquier cosa por estos medios, que no es malo, pero que es precisamente la revolución tecnológica. Si antes hablaba de una revolución industrial, ahora pudiéramos hablar de una revolución tecnológica, y entre más avanza la tecnología, muchos cambios también suceden dentro del ámbito de la vida humana y de los individuos que afectan y no afectan, porque puede que ese medio sea un medio efectivo para poder llegar a más, como también puede afectar a otros por el hecho de compartir estos temas, ¿no? Por el hecho de trabajar desde este ámbito también, y que puede a algunos afectar como a otros les puede interesar, ¿no? Y eso lo vemos siempre en los comentarios o en algún video que uno realiza, en fin, ahí se ve también, ¿verdad? Ahora imagínense en el ámbito del trabajo físico, porque también el trabajo intelectual, el trabajo creativo es bueno, ¿verdad? Es valioso. El trabajo humano también, ¿verdad? Y hoy anda un tema en boga que es la cuestión de asimilar los géneros, ¿no? Tanto el femenino como el masculino, y que tanto se puede hacer lo que hace un hombre como también lo puede hacer lo que hace una mujer, ¿verdad? En fin, esta igualdad, como le quieren llamar, ¿verdad? Que siempre ha sido la igualdad, siempre ha sido para todos, pero está
entre ambos, ¿verdad? Esas cuestiones o muy complejas hoy de estudiar y de a veces hasta de poder llegar a un acuerdo común que es difícil, pero es precisamente por esta globalización y esta revolución tecnológica y la red Nove nos da pautas para que veamos cómo está la situación que vivimos. Y bien lo dice aquí, ¿verdad? Destaca que estos cambios tienen importantes consecuencias en la vida de los individuos y la sociedad, afectando las condiciones materiales, la cultura y los valores. Además, dice la Res Nove, señala que la transición actual marca el paso del trabajo dependiente al trabajo incierto, ¿sí? Con la proliferación de empleos atípicos y la creciente incertidumbre sobre las oportunidades laborales, ¿verdad? Y hoy hay mecanismos tan extraños, ¿no? Como fírmame una hoja en blanco, te contrato solo por tal periodo, te despido y te vuelvo a recontratar. O sea, hay infinidad de cosas eh, malintencionadas, como también hay cosas muy bien intencionadas, ¿verdad? Cuando uno verdaderamente encuentra un trabajo y el propietario, el dueño, quien sea, le ofrece pues un buen beneficio para a quienes buscan trabajo, ¿no? En fin, hay de todo. Pero precisamente esto es la cuestión de la res nove, que ya lo decía y que en estos tiempos lo estamos viviendo, ¿no? Bien, el documento también aborda la necesidad de reflexionar sobre el papel de las pequeñas y medianas empresas, así como del trabajo informal en la humanización de la vida laboral. Fíjense hasta dónde llegó la res nove, ¿verdad? Este documento que les estoy compartiendo es del año del 2021, ¿verdad? Acerca de la res nove. Y también habla resalta también la importancia de la doctrina social de la Iglesia en la comprensión y abordaje de esta res nove del mundo del trabajo. La res nove del mundo trabajo es una transición epocal, transición de épocas, cambio de épocas, grandes desafíos que estamos hoy viviendo. La res nove es algo que vale la pena también estudiar, interiorizar en este mundo bello del trabajo, ¿verdad? Bien, ¿qué podríamos entresacar un poco más de este gran documento que viene precisamente en el compendio de la doctrina social de la Iglesia? Vamos a ver, para ir concluyendo ya esta parte de la res nove. Algunos principios que nos muestra la res nove, ¿verdad? Algunos principios importantísimos: la dignidad de la persona humana, la primacía del bien común, el principio de solidaridad, el principio de subsidiariedad, participación social, cultura de la vida y de la calidad de vida, la existencia de la ley moral, puesto que también habla de ética y moral, ¿verdad? Es pues importante ese valor. Y precisamente estamos en una época que se desvaloriza inclusive el trabajo moralmente, te desmoraliza eh, o afecta a las personas, ¿no? Como les decía, la trata de blancas, todavía hay cierto tipo de esclavismo no solo en el mundo, en México, ¿no? Eh, Gente que se apropia de sus súbditos, de sus trabajadores, imponiéndoles cargas, haciéndolos que tengan horas extras sin pagar, en fin, hay tanto que podamos nosotros por ahí ir tratando de ir descubriendo y poder ir allá también en ese ámbito que tal vez son un poco muy complicado que podamos entrar, pero tal vez alguno de sus hijos, algún familiar, alguien se ha metido en esas situaciones y es ahí donde uno tiene que entrar también, pues abordar el tema y con las autoridades que correspondan si es que hay algún defecto en el trabajo, ¿verdad? Y también obviamente en esa consistencia de la fe, pues acordarnos de que el trabajo
es un medio de santificación personal, ¿verdad? Es un medio de santificación personal. ¿Y qué dice el Vaticano II entonces en torno a todo esto? Puesto que en medio de ello está el Concilio Vaticano II. Muy brevemente, el magisterio del Concilio Vaticano II subraya que el trabajo es un derecho fundamental y un bien para el hombre, y por ello la plena ocupación ha de ser un objetivo que ha de procurarse, un bien ligado a la justicia. De no ser así, la sociedad no conseguiría una paz social y justa. Y por eso, como no se ha podido lograr este ideal del trabajo como lo piensa el Concilio Vaticano II, pues sabemos que hay siempre manifestaciones de desempleos, eh, despidos, eh, en fin, corrupción, en otras palabras, también dentro del ámbito del trabajo. Y bueno, vamos a ver qué nos dice finalmente como tal el documento que, como les decía, está en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Solamente voy a tomar un aspecto que es la fase de la transición de épocas, ¿verdad? Puesto que también habla de la doctrina social, también va a hablar de la globalización, de la economía, va a hablar también de esta eh, una de las cosas también que habla de la reunión urbana es eh, hay una ideología mecanista o mecanicista. Esta idea mecanicista o economicista es una actividad productiva en la que se explota al hombre, ¿verdad? Em, Cuando uno ocupa al hombre solo como un ser mecánico. Aunque hoy el avance tecnológico ha habido ya máquinas como tal, una cosa es una máquina y otra cosa es el tipo mecanicista, ¿verdad? ¿Quién hace la mecánica? El hombre, ¿verdad? Y entonces hay quienes han cambiado. Ahora el hombre se usa como algo mecanicista, ¿verdad? No como persona humana, sino como una máquina, ¿verdad? Aunque hay máquinas que hacen las cosas, al hombre lo ocupan solo como ese sentido, ¿no? Y también el ámbito economicista, en la que vemos a la persona como un número, con un valor, ¿verdad? Hay una cancioncita por ahí que luego suelo escuchar, si no tienes nada, no vales nada, ¿sí? Y si tienes, vales mucho. Y es precisamente ese tipo de pensamiento economicista en donde los pobres son más pobres y los ricos son más ricos, ¿no? Y precisamente la Res Nove habla precisamente de este mundo del trabajo. Termino con esto. Dice, uno de los estímulos más significativos para el actual cambio de la organización del trabajo procede del fenómeno de la globalización, que permite experimentar formas nuevas de producción, trasladando las plantas de producción en áreas diferentes, aquellas en las que se toman las decisiones estratégicas y lejanas de los mercados de consumo. O sea, hay un alejamiento precisamente en esta época de transición, cambio, ¿no? Dos son los factores, dice, que impulsan este fenómeno. Uno, la extraordinaria velocidad de comunicación sin límites de espacio y tiempo y la relativa facilidad para transportar mercancías y personas de una parte a otra del planeta. Lo que antes se hacía de una manera más pausada, ahora este fenómeno se realiza en segundos, como decíamos. Apenas una noticia sale ahorita, no tarda en llegar a nuestras redes sociales en segundos y hace una transformación, hace un cambio, ¿sí? Y también en los medios humanos, en el traslado de las personas, en el transportar
los productos. Por ejemplo, ahorita está saliendo un tema muy ahí en las noticias, el tema de las empresas que se encargan de transportar mercancía, que si pagan el ISR, que si se les va a subir, que si tienen un porcentaje. Y bueno, hay toda una situación ahorita dentro de este ámbito de quienes se dedican a este tipo de trabajo, que es transportar mercancías. Y si eso ya es una situación compleja, ahora imagínense cómo la iglesia trata de entrar precisamente en estos ámbitos para darles una pequeña luz de esperanza en estas situaciones, ¿verdad? Que viven muchas de las personas en esas situaciones. Ahora dice, para terminar, si es cierto que la globalización no es ni buena ni mala en sí misma, sino que depende del uso que el hombre hace de ella, debe afirmarse que es necesaria una globalización de la tutela, de los derechos mínimos esenciales y de la equidad de género, que es lo que les decía. Hoy en día hay mucho de qué platicar, mucho que abordar en estas situaciones. Pues muy bien, hermanos, a mí me gustaría poder totalmente checar todas estas situaciones que nos habla precisamente del mundo del trabajo, pero es muy complicado escaparse para todo esto. Tiene sus cosas, como también pues es un poco en la situación de la innovación de estos tiempos. Hay que darle una nueva visión al trabajo también, ¿verdad? Y la red Nove pues también entra en el ámbito de la economía, de las desigualdades, de la solidaridad, de la subsidiariedad, en fin, la vida económica no solo personal o de un país, sino internacional. También tiene que ver precisamente el aspecto de la Rerum Novarum, como también el aspecto de la res nove. Bien, hermanos, pues ese ámbito tan extenso, ¿verdad? Lo hemos compartido en esas simples palabras y espero me haya dado a entender, ¿verdad? Ojalá también ustedes se adentren un poquito a seguir estudiando esta cuestión de estos documentos magisteriales, y hay mucho que estudiar todavía, mucho que abordar acerca de este tema del trabajo. Pues ojalá nosotros todos los días nos vayamos santificando a través del trabajo, ¿verdad? Como medio para alcanzar ese don de Dios que nos ha dado, ser santos. Vamos a terminar, hermanos, pidiendo la pronta beatificación del siervo de Dios Fran Duf, y si Dios nos los permite, en el mes de diciembre ya estaremos abordando otro tema que me parece que va a estar muy interesante, y que seguramente a muchos les llamará la atención. No quiero compartir ahorita el tema, ya lo verán en la publicación que hagamos. Muchas gracias, hermanos, por compartir y por estar con nosotros. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duf con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia, con cuerpo de Cristo y lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, Él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio de lograr a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia, la paz del mundo y el aumento de nuestro presidio. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida, para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Pues que pasen un excelente día, que Dios los bendiga, y si Dios nos permite, nos vemos ya en el mes de diciembre, a concluir este año, para que el año jubilar de la esperanza, el Señor nos aumente cada vez más su presencia entre nosotros. Que nosotros nos abramos también al amor infinito de Dios.
Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Nos vemos en la siguiente ocasión. Saludos y bendiciones a todos.